mismo tiempo, esto que decías, Almudena, te pregunto a ti, un poco la otra cara de la misma tortilla. Las patologías habituales, directas, con un tratamiento estandarizado que no cambia salvo en mínimas excepciones, como puede ser una prótesis de rodilla, prótesis de cadera, que genera tanto conflicto en la gestión en los hospitales por las listas de espera, porque tenga que pasar por un médico, luego por el otro, luego que acabe haciendo el tratamiento con un fisio, etcétera. Esas patologías también exigen una repensada, ¿no? ¿Tú que eres jefa, qué opinas? Sí, yo opino que todos tenemos que plantearnos que en una consulta tenemos que aportar valor. Y es cierto que hay muchas consultas en las que quizá no aportamos tanto y tenemos que, nuestro trabajo es muy válido y tenemos que reservar esas consultas para aportar valor. Entonces, quizá por ejemplo, una prótesis de rodilla, la primera vez que nosotros le vemos, a lo mejor no vamos a aportar tanto que si esa prótesis se ha complicado, tiene dolor, ahí pues ajustamos la medicación, hacemos algún tipo de técnica intervencionista, ahí sí, pero en el grueso de sí, ciertos... Lo normal es que no hagamos nada claro, de eso, ¿no? en la mayor, el 80, el 90% de estas patologías, con las cosas van bien, y al revés, quizá esto nos va a retrasar, el que nosotros le veamos y luego empiece, va a retrasar más un tratamiento. Sí, eso chirría y eso genera malos rollos y genera quejas reales en los compañeros fisios, por ejemplo, que se dediquen a la rehabilitación de las prótesis de rodilla y que su trabajo sea ese, tienen que andar esperando a que nosotros le veamos, pues eso generalmente, pues lo que tú dices, no vamos a aportar nada de valor, retrasa el proceso y en el fondo redunda en que el paciente esté peor tratado, ¿no? Que es lo que nos interesa. Igual. Y si todos los profesionales nos hemos puesto de acuerdo, conocemos cuáles las vías y cómo tenemos que actuar, todo fluye, siempre está la posibilidad de que si hay algún problema le veamos o cualquier cosa que se salga, nosotros estemos ahí para aportar, ¿no? Claro, pero es como una especie de vuelta a la tortilla. Es cambiar total. Un poco el esquema que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Claro, desde que nos hemos formado. Hombre, tú, Santi, por ejemplo, ves los pacientes como más en fases más precoces de las patologías, ¿no? Y tú te das cuenta que ahí los pescas antes y al pescarlos antes tu aportación, o sea, enderezas más las cosas, ¿no? Diriges el tráfico desde ese punto, como te ves como que tu valor es mayor. Sí, yo creo que el papel mío es más protagonista. O sea, mi figura es la de médico del aparato locomotor, que yo fundé y actualmente coordino una unidad de aparato locomotor en mi hospital desde hace 3 años. Ahora somos 3 miembros. Y esta figura nace de las grandes listas de espera que hay de atención especializada por parte de los traumatólogos derivados de esta atención primaria. Listas de espera pues, que igual había 12, 13, 14 meses. Entonces, esos pacientes los estoy captando yo y como esa atención inicial especializada, y soy yo el que decide, pues ese paciente, pues, si está indicada el tratamiento quirúrgico, pues se le deriva a la sección específica de trauma, o si es una patología que requiere tratamiento de rehabilitador, se le trata como tal, o si simplemente requiere una observación y una revisión, o pedir pruebas complementarias, o simplemente dar el alta en la primera consulta si se trata de una patología pues, que se asume como carácter degenerativa y que el paciente realmente no tiene una gran limitación funcional. Ya, pues a ver si cunde tu ejemplo, ¿no? Pero claro, también tienes que formar a gente, hay que formar a residentes en esa filosofía o entender eso, porque realmente es lo correcto. Cambiar. ¿No? Yo creo que las ventajas de esta unidad, de esta figura, pues son para el propio hospital, que va a ahorrar en consultas innecesarias, peloteos constantes de pacientes entre especialidades. Que circulan los creo pacientes, que el beneficio es para el paciente, pues creo que es un paciente que se le atiende antes de tiempo y se le ofrece una atención de calidad, se le informa, ventaja para nosotros, porque yo estoy viendo la patología que me gusta manejar, y también ventajas para muchos traumatólogos de especialidades o subespecialidades muy quirúrgicas, pues que igual no es patología que le apetece ver en la consulta.